arranquemos a laburar. Arranquemos a laburar. Damos dólar, como siempre. ¿A cuánto? 1495. Genial. Bajo, pues estaba en 1515. Muy bien, lo vamos relatando como un partido de fútbol. Más o menos, ¿viste? ¿Riesgo país? Riesgo país, sube un toquecito, estaba ¿Cuánto? en 405 y ahora en 409. Igual. Una tontería. Está igual. Una tontería. Está igual. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Porque el gobierno está hoy largando una serie de bonos que vencen en 2028-2029. Ajá, 2028-2019. Uy, falta. Claro, lo que es interesante es que son bonos para testear qué es lo que piensa el mercado que va a pasar después de que termine el gobierno de Milei. Los bonos que sabemos que vencen durante el gobierno de Milei tienen 200 puntos de riesgo país. Estos bonos que están vendiendo más allá en un potencial segundo mandato están en 8%, que son 4 de libre de riesgo más 4, son 400 de riesgo país. ¿Sí? Más o menos, a verlo de vuelta. Así que bueno, veremos si el mercado convalida de que el riesgo está por debajo de eso, más allá de este mandato. Bien, estos bonos, pero tuvieron buen resultado las ventas de estos bonos. Sí, 150 millones de dólares. Y bueno, eso quiere decir que confían en que vamos por buen camino. Todo el mundo confía, depende de la tasa. A una tasa del 8% están confiando 150 millones de dólares. El objetivo del gobierno es este año juntar los 4.000 con refinanciamiento de deuda para poder, ir cubriendo las deudas que van venciendo. O sea, refinanciación. Se llama roll over, que quiere decir hacer roll. Hacer un roll adelante, tomando nueva deuda para pagar deuda vieja. A tasas más bajas. Claro. El gobierno no quiere convalidar eso a una tasa más alta que el 8%. Bien. Por ahora, evidentemente. ¿El ideal sería un 4%? Bueno, el 4% sería la tasa libre de riesgo. Ajá. Claro, porque creo que me habías comentado algo del 4%, por eso te pregunto. Uruguay tiene 60 puntos de riesgo país. Es decir, 60 puntos de riesgo país, nada más. 4,6. Pero ¿qué pasa? Uruguay no entró en default, nunca que yo sepa. No sé, me estoy exagerando. No lo sé. Lo que sí sé es que Uruguay tiene una muy buena historia crediticia y eso le permite hacer ese riesgo país. Mientras tanto, el riesgo país baja y el dólar se mantiene estable, el gobierno comprando un montón de dólares. Se dio la mayor compra de dólares del Banco Central desde que inició Milei, 536 millones de dólares, para que es un montón de plata. ¿Pero por qué? No queda claro por qué tanta oferta de dinero, oferta de dólares. Lo que queda claro, lo que dicen desde el central es que 532 millones de dólares en un día. Dice que se están liquidando obligaciones negociables. Es decir, no sabemos si Edenor o Vista Energy o YPF o alguna provincia pidió dinero prestado en el exterior para su negocio. Ellos como privados piden dinero en el exterior para su negocio. Cuando le prestan esa plata se la prestan en dólares. Claro. Pero para poder usarla en hacer un pozo de excavación o lo que sea, tienen que pagar en pesos. Entonces ahí van al mercado y ofrecen esos dólares y alguien los tiene que comprar. Y ahí lo compra otros privados, argentinos que se están yendo al mundial a ver la final la semana que viene, y Aerolíneas Argentina vendió 2 aviones exclusivamente para ver el mundial de Ezeiza a Nueva York. ¿Te vas a verlo? No. Pero hay 2 aviones que se pusieron específicamente para ir. Bueno, desde un punto de vista económico, eso es una importación. Una importación. Una salida de divisas. O sea, estos dólares de las obligaciones negociables las pueden comprar gente que importa, como argentinos que viajan al exterior, o la pueden comprar el Banco Central para reservas. Y en este caso fue el Banco Central el que compró. Claro, lo cual está bien porque esa es la función, estabilizar el valor de la moneda, estabilizar las variables económicas. Tal cual. Es interesante una cosa que estuve escuchando hablando de esto, que decían que el endeudamiento es para que termine en Miami. ¿Por qué? Porque se endeudan las YPF
para tener recursos y esos dólares los venden a los argentinos que van a Miami y esos dólares van a Miami. Lo cual, Claro. pero eso, que lo dicen como si fuera algo malo, es lo más razonable del mundo, es lo que tiene que pasar. Claro, sí. En la economía lo que genera riqueza justamente es el flujo de Claro, dinero. el movimiento, El exactamente, flujo de no el dinero, la estancamiento. creación de riqueza se da cuando hay intercambios libres y voluntarios. Ajá. Entonces, el intercambio libre y voluntario entre pesos y dólares, entre gente que quiere viajar y gente que necesita poner un pozo petrolero, Claro. hacerte algo, Claro. es un intercambio libre y voluntario que genera valor. Exactamente. Muchísimo peor es lo otro, que El se atesore, estancamiento. que se estanque, que se guarde en una bóveda como rico Macpato. Es como- Bueno, eso no agrega valor. Kirchner. Bueno, no agrega valor. ¿Su Eso- bóveda? Bueno, pero esas bóvedas posiblemente tengan que ver con que era dinero negro, Claro. ilegal. Sí, El problema del dinero ilegal es que no genera más dinero. claro. En cambio, el dinero, salvo que se haga un proceso, es un delito que se llama blanqueo. Ujú. El dinero legal, lo ideal es tenerlo en movimiento. Claro, tal cual. Las personas ricas, muy ricas, recontra ricas, más ricas del mundo, no tienen dinero, no tienen bóvedas con dinero, tienen acciones de empresas, Claro, tienen activos que son activos financieros, tienen invertidos. claro. No, Tiene la no. plata en circulación. Y la plata está circulando, está creando Sí, sí. valor. Eso es lo que necesitamos también los argentinos, que tenemos un nivel de circulación de dinero muy bajo. ¿Por qué? Porque durante muchos años no se pudo ahorrar, lo que había es el atesoramiento. El atesoramiento es justamente comprar dólares y guardarlo bajo el colchón. Claro. Tiene que ver con la ley de inocencia fiscal que quiere sacar el Ujú. gobierno, para que la gente se sienta cómoda de sacar esa plata del colchón Claro. y volcarlo Al banco, al claro. mercado. Ponerlo en el banco y el banco lo puede prestar o usarlo Claro. para comprar un activo y eso mueve la economía. Tal cual. Pero si vos tenés una porción de la riqueza que se crea saliendo del sistema y yendo a los colchones, a las cajas de seguridad o lo que sea, bueno, eso no permite que se reproduzca, no es capital que se reproduce. Tengo una pregunta. Las que quieras. Título personal. Dale. Mi hijo cumplió años ayer. Sí, Bueno. feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a mi hijo más pequeño. Sus abuelos le regalaron $200. Ok. ¡Apa! La cuestión es que él me decía, qué lindo tenerlos así. Y yo le decía, bueno, pero tenerlos así en el cajón me parece que no te sirve. ¿Qué le convendría hacer? Bueno, muy interesante pregunta. ¿Viste? Depende mucho de Presta atención, hijo. Depende mucho de lo que él quiera, en realidad. No hay una respuesta unívoca a qué te conviene. ¿Por qué? Porque depende de cuál es su aversión a riesgo y cuál es su horizonte de inversión. Su aversión a riesgo es cuánto miedo tiene de perderlo. Capaz son sus únicos $200, por lo Claro. tanto tiene mucho miedo de perderlo. Que se quede con los $200. ¿Pero le conviene ponerlos en un cajón o ponerlos a... de Por ejemplo, nuevo. viste que por ejemplo está la opción, viste, Mercado Pago, Sí, correcto. que vos tenés la opción también de dólares, que vos lo pones y también te genera movimiento. Bueno, por eso depende cuál es su aversión al riesgo. Ujú. Si él los quiere tener ahí porque los quiere tener ahí, le conviene tenerlo ahí. Por supuesto que tiene un costo, todo tiene un costo. Claro, El costo de tenerlo ahí es que los $200 se desvalorizan al ritmo de la inflación de Estados Unidos. sí, 2%, bueno, pero 3% por año. anual. Por año. Claro. Pero igual, sigue siendo una desvalorización. Sí, 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 Versus ponerlo en el activo financiero que le genera un retorno. claro. Entonces, dentro de los activos financieros que generan un retorno, tiene que ver con cuál es su horizonte de inversión. O sea, cuánto va a necesitar esa plata y para qué. Si vos me decís, es un ahorro Es que lo un voy a ahorro. tener para siempre, Sí, es un bueno, ahorro. por ahí le conviene comprar acciones de empresas tipo S&P 500 o S&P Le voy a pasar Merval. tu número y que te hable. Claro, y entonces esperar, porque no tiene necesidad, porque si hay una fluctuación ahora y pierde valor, él no se va a agarrar un ataque. Claro. ¿Por qué? no. Porque él lo va a necesitar esos $200 más adelante. Entonces Tal le cual. conviene dejarlo laburar, que se reproduzca, Claro, no que pierda valor contra la inflación. tal cual. Pero sí es verdad que durante muchísimos años Argentina tuvo una política de castigar el ahorro, haciendo que la única forma de, haciendo que, bueno, perdiera valor, por eso la mayoría estaba tan exacerbado el consumo por un lado, y por otro lado la gente que sí quería ahorrar terminaba haciendo otra cosa que no es ahorrar, pero se parece bastante, que es atesorar, Ujú. que es guardar los dólares abajo del colchón. Sí. Lo cual es malo para la persona porque pierde ese valor, pero también es malo para el sistema. Para la economía, claro, pues le estancas. Ahí va. Perfecto. ¿Respondí tu pregunta? Totalmente. Bárbaro. Totalmente, como siempre. Que consulte que me llame la Que te consultora. llame, que te llame Genial. la consultora. Listo. Sí, Otro ¿qué tema hace? interesante de la semana que pasó esta semana. Fantástica. Salió el dato de inflación. Así es, 1.9. 1.9. Volvimos al 1. ¿Te acordás cuánto fue el anterior? Ah, espera. 2.1. 2.1 había sido. Sí, sí, sí. ¿De qué mes? Ah. Estamos en julio. Sí. ¿Te acordás que la inflación sale Ah, claro.
Es a mes vencido. Exacto. Sí. Tenés razón. Estamos... Ay, perdón, sigo con esta tos. Sí, seguí con tos hace varias semanas. Entonces, la inflación dio 1.9, ese 1.9 es un promedio. Claro, en nuestro programa 5 habíamos puesto que nos interesa la inflación del 2.1. Exactamente. Entonces, bajó respecto a ese número. A mí me parece interesante esto de que he escuchado de que perforó un piso. Bueno, ese es un concepto que no tiene sentido. En la economía no hay pisos, no hay techos. Basta, Marcos, basta de decepcionarme. ¿Por qué? No es decepcionarte. Pues piso, sí, yo dije, salimos del 2, entramos de vuelta al 1. Pero no hay ningún motivo por el cual el 2 es especial respecto a 1.9. No hay eso, no existen los pisos, no existen los techos. Bueno, ¿sí? Yo soy un ciudadano más. Yo les comento que no hay ningún mérito en bajar de 1.9, de 2 a 1.1 a 1.9. No pasa nada, y tampoco como de 2.1 a 2, no pasa nada. Sí, se mantiene una senda de crecimiento de la inflación, que no es baja de precios. Los precios suben, pero la inflación baja. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios suben cada vez más lento. Claro. O sea, eso también es otro tema, porque yo... ¿Qué hice? Cuando viste salió el tema económico, que lo hablamos, de la inflación que había salido la noticia, sí. Yo hice un videíto, ¿no? Esto que lo subí a las redes, y me comenta, me dice, sí, bueno, pero yo veo al súper y yo no veo que estemos bajando. Pero claro, yo digo, no, que eso está bueno explicar, o sea, que la inflación esté bajando no quiere decir que no tengamos inflación, o sea, la inflación la tenemos. Y no quiere decir que los precios no estén subiendo. No estén subiendo, van a subir. La inflación es la velocidad a la que suben los precios. Exactamente. Es como, en términos matemáticos, tiene que ver con la derivada, digamos. Para los oyentes que sepan matemática, tiene que ver con eso. Quiere decir con la pendiente de la curva. Quiere decir, las curvas, los precios suben, pero están subiendo cada vez más rápido, están subiendo al mismo ritmo, o están subiendo cada vez más lento. Claro. Lo que está midiendo el 1.9, que es menos que 2.1, quiere decir que está subiendo más lento. Que el mes pasado, claro. Pero no quiere decir que los precios bajen. No, tal cual. Lo lógico es, mientras la inflación sea superior a 0, es que los precios están subiendo. Totalmente. Incluso cuando la inflación sea 0, si es que llega a ser 0, sí. Porque una de las cosas que el gobierno se ha propuesto es que la inflación no sea 0, sino que acompañe la inflación internacional, que es la inflación de Estados Unidos, que es esta que estamos diciendo, 2 o 3 por año, es decir, mensualmente 0,2, 0,3 por año. Si la inflación baja hasta 0,2, 0,3 por año, es decir, acompaña a Estados Unidos, bueno, ahí los precios, pero ahí se va a notar muchísimo. Ahí los precios no se van a mover. Claro. Y si la inflación, ¿y sabes qué pasaría si la inflación baja? ¿Existe la inflación negativa? Sé que sí, pero no sé cómo funciona. Se llama deflación. Deflación. Y quiere decir cuando la moneda se valoriza mucho, por lo tanto el precio de los bienes baja. Más, vos podés que los precios bajan, porque la cantidad de dinero que hay circundando en la economía es bastante poca. A ver, de vuelta. Claro, si vos tenés poco dinero contra los bienes que hay en la economía, los precios se van a acomodar. ¿Cómo? Claro, van a tener que bajar porque si no, no puede comprar nadie. Exacto, si vos tenés más dinero que precios, los precios suben. Si vos tenés más bienes que dinero, los precios bajan. Claro. Eso es un caso que sucede. Te voy a dar un ejemplo. Lo cual me parece que tampoco es bueno. Me parece que lo ideal es presenta otros problemas. Claro. Otros problemas. Lo ideal es que la inflación esté como en línea con la internacional. Claro. Que se mantenga estable, que suba algo, baja algo, se mantiene. Pero no que haya una mella en el poder adquisitivo de la moneda. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Dale. ¿Cuánto vale un Bitcoin hoy? No, ni idea. Muchísimo dinero, cientos de miles de dólares. ¿Pero por qué? Porque como la oferta es tan rígida y la gente lo demanda, el precio del Bitcoin sube. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de Bitcoin que vos necesitas para comprar otros bienes bajan. Entonces, ¿cuántos Bitcoin vale un alfajor? 0,00001 Bitcoin. O sea, no es práctico el Bitcoin como moneda. Entiendo. Puede servir para atesorar. Claro. Puede servir para la vida diaria no sirve. Pero como moneda no se va a poder adoptar porque justamente su oferta es demasiado rígida. Y si la economía crece, vos necesitas poder inyectar ese dinero extra en la economía. Claro. ¿Para qué? Para que los precios se mantengan más o menos estables. Porque es un problema que un alfajor valga 0,00. Claro, imagínate. ¿Entendés? Sí. Es tanto como un problema que un alfajor valga 1.000.000 de algo. Claro, sí. Bueno, las dos cosas. Bueno, eso tengo para decir respecto a la inflación. Bien. El otro dato con respecto a la inflación, perdón, es... espera, que me faltó aclarar una cosa, perdón que interrumpa. Volviendo al tema de la inflación.
que no hay que olvidarse, que lo que le decía yo a esta chica mía, que no hay que olvidarse que en realidad anualmente, que voy a decir que aspiramos a tener uno que tengan afuera en Estados Unidos, que es el 2%, anualmente seguramente este año vamos a llegar a un 33, 39%, ¿o no? No lo sé, veremos. O sea, depende cómo vaya, pero es como a lo que se aspira. A lo que ve que sigue siendo una locura la inflación. Sí, no es que porque te dé 1.9, bueno, pero lo que importa... o sea, es mensual y acá estamos en, pero más que eso, contraposición con gente que eso no le da ni en el año. Bueno, pero lo que es importante es la tendencia. En tendencia la inflación va a la baja, en algún momento la inflación va a ser cero, es decir, los precios van a dejar de subir. Bueno, es la tendencia. ¿Cuánto tiempo va a llevar? No sabemos, veremos. Sí, me parece interesante respecto a este dato de que siempre decimos, ¿no? La inflación promedio, como sí, todas las estadísticas. La que nos gusta a nosotros es mirar la inflación núcleo, que es la que no tiene precios regulados y la que no tiene precios estacionales. Precios estacionales son los que cambian por cuestiones climáticas o porque es vacaciones o por lo que sea. Precios regulados son los que fija el gobierno, entonces lo puede empujar o bajar. Los precios regulados subieron 2-3, porque subieron los regulados, claro. Los regulados subieron 2-3. Los estacionales subieron 3-4. Porque siempre hay menos frutas, muy empujado por frutas y verduras. Pero la IPC núcleo, que es la que nos gusta mirar a nosotros, porque es la más estable, dio 1,6. Bien, bueno. Dio abajo. Entonces, si vos me preguntás a mí cuánto es realmente. El promedio. ¿Cuánto es realmente la inflación? A mí me gustaría decir 1,6. Ajá. Ni siquiera 1,9. ¿Te parece como que es la más limpia? Es la más limpia de mirar. Bien. Para ver la tendencia a largo plazo. ¿Sí? Entonces, ese es un dato que me gustaría haber aportado. Bien. ¿Sí? ¿Tenés algo vos para preguntar? Por el 1.6. Sí. Tengo un último tema, pero vos ibas a traer un tema. Sí, no, pero dale, te dejo. ¿Me dejás terminar? Por supuesto. Bueno, tuve una charla muy interesante este fin de semana. Ajá. Estuvimos bailando mucho en el tango del interior. Un abrazo a todas las He visto. Sí. Y entre tanda y tanda me preguntan, si la ciencia económica no puede predecir a cuánto va a estar el dólar el mes que viene, sí, ¿cómo podés saber lo que va a pasar más a largo plazo? Ajá. ¿Me explico? Sí, pero si bueno. Si yo te digo, vamos a un ejemplo sí. concreto. Gracias, Irene. Si yo te digo que el mes que viene yo no tengo ni idea en cuánto va a estar el dólar, ¿cómo puedo decirte que sin lugar a dudas, si hay estabilidad monetaria, equilibrio fiscal y libertad económica, la Argentina se va a desarrollar de acá a 10 años? ¿Por una tendencia? Bueno, ¿por la curva famosa que nos decís? Bueno, va un poco por ahí. Me pareció muy interesante. Quería traerlo para compartir con los oyentes. Un abrazo a mi compañera de tango que me planteó esa pregunta. Y tiene que ver con esto. A ver. Hay cosas que la ciencia puede saber y cosas que no. Entonces vamos a dar un ejemplo que me pareció lindo. Si vos tenés una moneda... Sí. Y tirás una moneda, sale caro cruz, ya nuestros oyentes más jóvenes no saben lo que es una moneda, era una forma en que se usaba para intercambiar dinero. Sí saben, Pero bueno, si vos tirás una moneda, donde la probabilidad, digamos, puede salir cara o cruz, sí. ¿Vos podés saber cómo va a salir esa moneda? No. ¿Va a salir cara o salir cruz? No, es el azar. Pero si vos tirás 2 veces la moneda, y lo más probable... puede capaz que sale uno y una o no. Claro, se arma una estadística. Exacto. Si vos tirás 1.000.000 de veces la moneda, sí. Es casi seguro que te va a salir 500.000 veces cara, 500.000 veces cruz, o 501, 499.999. Claro. Ahora, si vos tirás infinitas veces la moneda, lo cual es un ejercicio mental, ahí sí, la mitad de las veces va a ser cara, la mitad de las veces va a ser cruz. Ajá. Es un ejercicio mental, porque nunca podés tirar una moneda infinita de veces. Pero se queda la idea, ¿no? Entonces la ciencia no puede saber cómo va a salir la moneda, pero sí puede saber qué va a pasar si vos tirás la moneda 1.000.000 de veces, infinitas veces. Bien. En la ciencia económica pasa algo así, salvo que es más complejo. ¿Por qué? Porque el azar que implica una moneda está multiplicado por cada uno de los agentes económicos, no sabemos cómo va a actuar. Entonces hay mucho más incertidumbre en la economía que tirando una moneda. Claro. ¿Sí? Sí. Pero bueno, las ciencias cada vez van más hacia una cuestión probabilística, porque cada vez menos se piensa que las cosas son inexorablemente así, salvo que haya un ejercicio mental en condiciones normales de presión y temperatura. Claro. Bueno, tirás la moneda infinitas veces. Bueno, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad tiene que ver con que no puedes tirar la moneda infinitas veces. La realidad tiene que ver con que la economía se comporta de cierta manera. No podemos saber qué va a pasar la semana que viene, como no podemos saber
que va a salir la moneda la próxima vez. Claro. Ahora, sí podemos saber que si tiramos, cuantas más veces tiremos la moneda, más cerca nos vamos a aproximar esa probabilidad de 0,5 o del 50%, que quiere decir que la mitad de las veces va a salir cara, la mitad de las veces va a salir dos. Cuanto más largo es el horizonte en el cual vamos a analizar un país que tenga equilibrio fiscal y libertad económica, más probable es que ese país se desarrolle hasta un nivel que tenga que ver con el nivel de calidad de libertad económica. Entiendo. ¿Me explico? Sí. El equilibrio fiscal tiene que ver con otra cosa, que no se choreen la guita y que quede produciendo. Tal cual. Pero la libertad económica tiene que ver con esto, que se hagan los intercambios donde se genera riqueza, que son los que erradican la pobreza. Tal cual. Entonces, cuanto yo te digo, de acá a 10 años, con una tasa de crecimiento del, ¿qué estamos apuntando? 4%. 4%. En 7 años duplicás el PBI, si duplicás el PBI, la gente va a estar mejor. Está bien, no puedes definir quién va a estar mejor de acá a 10 años o a 7 años. No puedes definir exactamente, pero sí podés saber con certeza de que de acá a 7 años la economía va a estar mejor y en general todo va a estar mejor. Bien. Esas son las cosas que la economía puede predecir, que son, si vos querés, muy generales. Sí, son muy generales. De hecho, pero es lo mejor que la ciencia puede hacer hasta hoy. Claro, no, obvio tiene que ver sí. Hay una ciencia, hay una subparte de la economía que se llama econometría. Econometría, que tiene que ver con medir las variables económicas y estadística. Yo me especialicé en eso, hice mi tesis de grado en eso, en estadística y econometría, que tiene que ver con eso, ver qué probabilidades se asignan a ciertos sucesos. Y entonces, cuanto más veces tire la moneda, más cerca del 50% vas a estar. Cuanto más largo sea tu horizonte, en el cual las variables económicas se comportan de esta manera, más probable es que tengas un resultado. Entiendo. Cuanto más tiempo tenga emisión monetaria por encima de la demanda de dinero, más cerca de una hiperinflación vas a estar. Tal cual. Cuanto más tiempo estés con equilibrio fiscal y libertad económica, más probable es que te desarrolles. Cuanto más tiempo estés con una oferta de dinero controlada que acompañe la demanda de dinero, más cerca vas a estar de la inflación cero. Es muy difícil predecir, entonces decir 18 meses, 15 meses, 24 meses, es una cosa que vos me has preguntado muchas veces, es una cosa que se entiende, pero es una cosa que simplemente la ciencia le cuesta mucho hacer, porque hay tantos factores al medio. Sí, te entiendo, pero pasa que ahí está el tema del caminante de pie. El caminante de pie dice, sí, buenísimos los datos económicos, pero yo no lo veo. Bueno. Yo veo que no llego, yo veo que me cuesta más, yo veo que mi sueldo no me sirve, que no me rinde. Es como que todavía falta, y yo lo entiendo, y este es un proceso muy largo, que es como nos explicaste la otra vuelta, de que lo que hicimos fue agarrar, vender todo, salir de joda, volver y no tenemos nada. Claro. Entonces ahora tengo que volver a generar desde cero prácticamente. Generar capital. Y generar capital, yo lo entiendo, pero bueno, obviamente la gente le cuesta un montón. Obvio. Igual, déjame que te diga, a favor de lo que venimos hablando, la gente es un concepto tan amplio que en economía por ahí no se usa. Sí te puedo decir que estadísticamente habrá gente que está por abajo del promedio y gente que está por arriba del promedio, pero el promedio da que la economía crece, el promedio da que el nivel de desempleo se mantiene estable, el promedio da que la inflación está a la baja, lo cual no quiere decir que no suban los precios. No podemos predecir sobre personas específicas. Una persona específica que vos te cruzás no podés saber. De la misma manera que no sabés cuánto va a dar la moneda la próxima vez. Sí podés saber qué cosas van a pasar en el conjunto en un periodo de tiempo más largo, donde la moneda se tire más veces. ¿Queda claro? Está claro. Genial. Bueno, eso tenía para contarles. Perfecto. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Y 35? Es el momento. Bueno, para el próximo te tengo una tarea, en realidad. A ver, que es tarea a medias, porque un paco de información ya te tiré. Quiero una columna. Quiero otra columna, porque me encantó la de Cristóbal, así quiero una más. Bueno. Te tiré la opción de Polonia. ¿Qué pasó en Polonia? Con Polonia, que fue que justamente estuve averiguando qué otros países hicieron esta cuestión económica de hacer estos cambios tan bruscos, que muchas veces tienen un peso social muy grande, como el que estamos viviendo ahora, que estamos en el tema de decir cuándo nos llega el caminante de pie. Y bueno, Polonia fue uno de los lugares que también aplicó este método así tan tajante de cambios económicos, en donde también comparte la misma visión que hoy por hoy tiene Milei, achicar lo que es el sector público, digamos, el empleo público. De hecho, nosotros estamos hoy, lo vi, lo tengo con datos y todo, mira.
Polonia está en el 17.3%. Y Argentina está en el 30%, o sea, casi el doble. Hoy, decís, ¿no? El gasto público de Polonia representa los sobre... empleados públicos, del sector público, digamos, de Polonia. Okay, que fue una de las grandes cosas que hizo recorte, como se hizo acá la motosierra. Okay. Esa es una. 17% es la cantidad de gasto público de Polonia sobre el PBI de Polonia. No sé. Bueno, eso sí. Debe ser. Se gasta ahí mi información. Bueno, debe ser. Y bueno, aquí hicieron eso, recorte, privatización de cosas, o sea, más o menos lo mismo que se está haciendo acá, y tuvieron un resultado bastante rápido. Bueno, es que y fueron los lugares que mejor funcionó de los otros que había también. No hay ningún país del mundo donde se haya aplicado equilibrio fiscal y libertad económica durante un periodo de tiempo suficientemente amplio que no se haya desarrollado. Que les digo mal. Y no hay ningún país que se haya desarrollado si no fuera aplicando equilibrio fiscal y libertad económica. Tal cual. Eso es todo lo que tengo para decir. De hecho, es una de las cosas que decían. Ellos estaban con un problema de sobrestock porque tenían controlado justamente el mercado. Lo que hicieron fue liberarlo. Claro, y ahí fue otra de las... Y se acomodó, exactamente, claro. Que es lo que se está haciendo acá también. Y dije, qué bueno que está para hacer, digamos, la contraposición de decir, bueno, nosotros apuntamos a ser como ellos. Bueno. Económicamente. O sea, por ahí las medidas básicamente son muy similares. Bueno, veremos. A ver... te creo la tarea de que me hagas una columna con la dotación de recursos de Polonia y de Argentina seguramente es muy distinta. No soy experto en Polonia, por supuesto. Pero bueno, cada país que haya aplicado equilibrio fiscal y libertad económica... A ver, Japón, una isla en el medio del Pacífico, de piedra, no tiene tierra cultivada. Ucrania, un país bastante mediterráneo, pero con tierras cultivables. Suiza, que no tiene solo montañas. Austria, no tiene mar. Chile, sí tiene mar. Bueno, todos los países, no importa la situación, los países evangelistas, países católicos, países con mucha población, países con poca población, países... No hay ninguna variable que explique mejor el desarrollo económico de la nación que el equilibrio fiscal y la libertad económica. Si vos me traes un estado de país y me decís, bueno, vamos a ver la religión, vamos a ver la población, vamos a ver el nivel educativo, vamos a ver si tiene petróleo, si no tiene petróleo, si tiene tierra cultivable, si no tiene cultivable. Vamos a ver cualquier variable para ver si ese país, y yo te digo si es desarrolló o no, no hay ninguna cosa que incida tanto como el índice de libertad económica. Claro. Esa es la próxima columna para vos. Bueno, perfecto. Dale. Estamos listos. Cerramos por hoy. Gracias, cerramos por hoy. Muchas gracias a todos por vernos. Gise. Volvemos en nuestro programa número 10. Ojalá tengamos noticias excelentes de este fin de semana. Suerte, Argentina. Sí. Yo pensé que me hablabas del lema de la semana que viene. Pero bueno, sí. No, bueno, perdón. Ahora sí, dale, está bien, tenés razón. Besos. Buena semana para todos. Chau. Suma tu streaming al ecosistema Nexus. Forma parte de un medio, un sistema, un proyecto comunicacional. Transmisiones 24 horas, espacio profesional, difusión en redes, web y plataformas, respaldo integral, proyección real. Nexuscontenido.com. Búscanos en nuestras redes, Radio